So I hope you all enjoyed your lunch. Espero que todos hayan disfrutado de su almuerzo. In this next lecture, we're learning about the Enlightenment. En esta próxima sesión estamos aprendiendo acerca del iluminismo. It's not that the Enlightenment caused the Great Awakening, No es que el iluminismo causó el gran avivamiento, but the Great Awakening happened in the context of the Enlightenment. pero el gran avivamiento ocurrió en el contexto del iluminismo. God sent His Spirit and caused the awakening. Dios envió su espíritu y causó el avivamiento. But the background music to the awakening Pero la música de fondo del avivamiento was the music of the Enlightenment. era la música del iluminismo. It impacted the way people thought and felt about their world. Impactó la forma en la cual las personas pensaban y sentían acerca del mundo. Now, the Enlightenment is one of the biggest turning points in history in the last 500 years. Ahora el iluminismo es Perhaps the greatest. el iluminismo es el principal, probablemente el principal punto de quiebre en los últimos 500 años. And there's someone asking a question desperately. ¿Puede ser ilustración? ¿Están hablando ¿La ilustración? pensamiento de la ilustración? ¿Lo estoy diciendo mal? Ilustración. Todo lo que se dijo antes, igual ilustración. Eso. Ya, ilustración es lo que se entiende por enlightenment, ¿puede ser? I don't know the Spanish. Yo tampoco. Es un tema del español. Don't worry. So, I'll define it in a minute. ilustración. The Enlightenment was the most important thing to happen in Western culture after the Reformation. La ilustración fue lo más importante que ocurrió en la cultura occidental luego de la Reforma. It led to revolutions Llevó a revoluciones, like the French Revolution or the American Revolution. como la Revolución Francesa o la Revolución Americana. For some people it was a great threat, an enemy of Christianity. Para algunos era un gran enemigo y amenaza al cristianismo. It was asking the big questions of how we know what we know. Estaba haciendo las grandes preguntas de cómo sabemos lo que sabemos. It was raising questions about the philosophy of knowledge. Estaba elevando preguntas acerca de la filosofía del conocimiento. And you can't understand the Great Awakening unless you understand something of its context, its background. Y no puedes entender el gran avivamiento si no se entiende el contexto, el trasfondo este. The Great Awakening had as its background the Enlightenment and the British Empire. El gran avivamiento tiene como su trasfondo la Ilustración y el Imperio Británico. But the Enlightenment is a bit tricky to define, a bit difficult to define. Pero la Ilustración es un poco difícil, un poco complejo de ilustrar. The Enlightenment in France was different from the Enlightenment in England. La Ilustración en Francia fue diferente de la Ilustración en Inglaterra. The Enlightenment in France was different from the Enlightenment in North America. La Ilustración en Francia fue diferente a la Ilustración en Norteamérica. The Enlightenment in Germany was different from the Enlightenment in La France. Ilustración en Alemania fue diferente a la Ilustración en Francia. Lots of them were slightly different, so it's hard to make a tight definition. Mucho de todo aquello era con pequeñas diferencias, así que es difícil hacer una definición específica, precisa. But I have given you on your handout one definition by a German. Pero les he dado en sus
papelitos. Una definición por un alemán. By a great German philosopher named Immanuel Kant. Por un gran filósofo alemán, Immanuel Kant. I wonder if you can find that definition on your handout. ¿La han podido encontrar en sus apuntes? ¿Alguien? Página 2. And when you find it, can you read the definition? It's not easy, so take a few minutes. Cuando lo encuentren, lean la definición. No es fácil, tómense unos minutos. And try and work out how this philosopher defines the Enlightenment. E intenten identificar cómo es que este filósofo define a la ilustración. I'll give you a few minutes to do that. Les daré unos minutos para que lo hagan. So read it individually, then talk about it for a few minutes with those near you. Entonces léanlo individualmente y luego lo hablan en grupo.
que han notado, qué les ha gustado acerca de esto que han leído. What is his basic idea? ¿Cuál es su idea básica acerca de qué es la ilustración? La razón es el punto de partida. Reason is our starting point. So, this philosopher, Kant, believed that we have to trust ourselves and our reason. Así que este filósofo, Kant, creía que debemos confiar en nosotros mismos y la razón, razonamiento. And so, our own capacity for thinking is really, really important. Así que nuestra propia capacidad de pensar es muy, muy importante. Consulta. ¿El libre albedrío contempla la razón también? Does free will contemplate reason? So that's another question. It's a good question. Es otra pregunta, es una buena pregunta. Are there any limits to human reason? ¿Hay algún límite a la razón humana? The man who wrote this was not a Christian, El hombre que escribió esto no era cristiano, so he wasn't really thinking about free will or predestination. así que no estaba pensando realmente acerca del libre albedrío o predestinación. But he did want to say it's important for humans to think for themselves. Pero sí estaba queriendo decir, es importante que los seres humanos piensen por sí mismos. Comentábamos acá en la mesa que también es un acto de liberación del pensamiento humano. They were commenting there at the table that this is an act of freedom of the human thought. Debido a que en el contexto de ese tiempo podríamos decir que la iglesia era la que dominaba, ponía los parámetros de pensamiento. Since in that time it was the church that would control, establish the patterns of thinking. Correct. So this philosopher, Immanuel Kant, is saying, don't listen to the church, think for yourself. Correcto. Este filósofo, Immanuel Kant, estaba diciendo, no escuchen a la iglesia, piensen por sí mismos. That the church is keeping people in darkness. La iglesia está manteniendo a la gente en la oscuridad. But if you want to experience light, Pero si tú quieres experimentar luz, then you have to think for yourself. entonces debes pensar por ti mismo. So he's very negative about the authority of the church. Así que es muy negativo con respecto a la autoridad de la iglesia. He thought that the church brought superstition, Pensó que la iglesia traía superstición and we need to release ourselves from superstition. y debemos liberarnos de la superstición. Thank you. Great point. Gracias, buen punto. And is that a question? Yes, please, please. Please. ¿Hay una pregunta? ¿Solo un comentario? Sí, un comentario que estamos haciendo entre nosotros de que quizás la diferencia que entendemos entre era iluminación, ilustración, era que en lo que estamos conversando esto viene desde adentro, desde nuestra razón, que podría ser distinto a lo que leemos en nuestra Biblia como iluminación, que viene desde afuera, desde Dios o desde el Espíritu.
¿Quieres traducirlo? No. So what he's saying is that the difference in what we are speaking is about illustration, and illumination is something that comes from above, from the Bible in a sense, but here it's speaking about something that comes from within. Yes, so Kant wants people to throw off any authority from outside. Debemos quitarnos, despojarnos de cualquier autoridad externa. And the most important authority is from inside. Y la más importante autoridad es desde adentro. So you can understand that these ideas led to revolutions, Y pueden entender que estas ideas llevaron a revoluciones. because these ideas are saying authority from outside means you lose freedom, Porque estas ideas significan que autoridad desde afuera implican que pierdes libertad. but when you have authority from inside, you become free. Pero cuando tienes autoridad desde adentro, llegas a ser libre. But of course, for Christians, we do have authority from outside, Pero para cristianos sí tenemos autoridad desde afuera, the Holy Scriptures. las Santas Escrituras. So Christians found these ideas very difficult. Así que los cristianos encontraron estas ideas muy difíciles. Should we continue to obey the Bible? ¿Deberíamos seguir obedeciendo la Biblia? Now, in Kant's day, Christians had been fighting Christians for 100 years. Ahora, en la época de Kant, los cristianos habían estado peleando con cristianos por 100 años. These are called the wars of religion. Estas son las guerras de la religión. So Christian armies were fighting Christian armies. Ejércitos cristianos estaban peleando con ejércitos cristianos. Protestant armies were fighting Protestant armies. Ejércitos protestantes estaban peleando con ejércitos protestantes. Catholic armies were fighting Protestant armies Ejércitos católicos estaban peleando con ejércitos protestantes for 100 years. por 100 años. So, not surprisingly, No es de sorprender. the Christian faith is being brought into disrepute. La fe cristiana está cayendo en una mala reputación. People are saying, perhaps this philosopher is correct. La gente está diciendo, tal vez este filósofo tiene razón. Look where Christianity got us. Miren a dónde nos ha llevado el cristianismo. We're just fighting each other. Solo estamos peleando entre nosotros. So his ideas found some welcome. Así que sus ideas encontraron algo de aceptación. And also, Y también science was giving some answers la ciencia estaba dando algunas respuestas that Christians hadn't found in the Bible. que los cristianos no habían encontrado en la Biblia. Christians were doing experiments Los cristianos estaban haciendo experimentos and learning more about human bodies or human health. y aprendiendo más acerca del cuerpo humano o de la salud humana. So other people were thinking, well, perhaps Kant is correct. Así que algunas personas estaban pensando, tal vez Kant tiene razón. Perhaps we're better off without the Bible. Tal vez estamos mejor sin la Biblia. So this was the backdrop to the evangelical revival. Así que este era el trasfondo para el avivamiento evangélico. This was the rise of the Enlightenment. Esto fue el ascenso de la Ilustración. So I want to give a few more characteristics of the Enlightenment. Así que quiero darles algunas otras características de la Ilustración. And these are also printed on your page. Y estas están también escritas en sus apuntes. As I said, the Enlightenment was a little bit different from country to country, Como decía, la Ilustración es un poco diferente de país a país, but these are trying to find the things that they all had in common. pero estas están tratando de encontrar lo que todas tenían en común. The Enlightenment gave great authority to human individuals. La Ilustración daba gran autoridad a los individuos. Being individual
was more important than being part of the group. Ser un individuo era más importante que ser parte del grupo. Being an individual meant appreciating your own experiences. Again. Learning to be an individual meant we should appreciate, value our experiences. Ser un individuo significa apreciar, valorar nuestra propia experiencia. Now you can see how that connects to Wesley's conversion. Pueden ver cómo esto se conecta con la conversión de Wesley. There's lots of connections. Hay muchas conexiones. Importantly, the Enlightenment stressed Muy importante, la ilustración enfatizaba what's universal, not what is local. lo que es universal, no lo que es local. It was trying to show how all human beings could not fight each other Estaba tratando de mostrar cómo todos los seres humanos podían no pelearse unos con otros, by working out what we all had in common. al tratar de descifrar qué es lo que todos tenemos en común. And the conclusion was we all have in common human reason. Y la conclusión es, todos tenemos en común la razón humana, el razonamiento humano. And that instead of fighting about religion, Y en vez de pelear acerca de religión, we should be talking about or stressing or highlighting the fact that each of us has the capacity for reason. y en vez de pelear deberíamos enfatizar, remarcar que cada uno de nosotros tiene la capacidad de razonar. Now, of course, they really meant Western reason, En realidad querían decir el razonamiento occidental and they really meant men's reason, y en realidad sí querían decir el razonamiento de los hombres, because the philosophers were Western men. porque los filósofos eran hombres del occidente. So it perhaps wasn't as universal as they wanted. Así que tal vez no era tan universal como ellos hubieran querido. But nonetheless, they spoke about the importance of what's universal Sin embargo, hablaban de la importancia de lo que es universal and not so much what's local. y no tanto lo que es local. Just a side note, Solo como una nota al margen. you might have heard of you might have heard of postmodernism. Tal vez hayan escuchado del posmodernismo. Postmodernism turns those things around. El posmodernismo invierte esas cosas. Postmodernism says what's important is what's local, El posmodernismo lo que dice es que lo que importa es lo local, not what's universal. no lo que es universal. But both, either the Enlightenment or postmodernism, Pero ambos, ya sea la ilustración o el posmodernismo, are trying to stress the individual están intentando enfatizar al individuo and authority coming from in y la ilustración viniendo desde adentro, rather than authority coming from outside. más que autoridad que viene desde afuera. I think my water's arrived. That's great. Thank you, Francis. So, the Enlightenment stressed the universal rather than the local. Así que la ilustración enfatizaba lo universal en vez de a costas de lo local. The next thing that the Enlightenment did was to push God away. Lo siguiente que hizo la ilustración fue alejar, empujar a Dios, sacarlo. To lejos. push God out of the world. Sacar a Dios de afuera del mundo. Now, there were some Enlightenment thinkers Había algunos pensadores de la ilustración who were atheists, who didn't believe in God at all. que eran ateos, que no creían en Dios. But there weren't too many of them. Pero no eran muchos.
But there were many Enlightenment philosophers Pero sí había muchos filósofos desde la Ilustración who just pushed God away. They didn't say he didn't exist. que empujaban, alejaban a Dios, pero no decían que no existía. The Enlightenment marginalized God. La Ilustración marginalizaba a Dios. And so he became less and less relevant. Así que se volvió menos y menos relevante. There were some Enlightenment thinkers who were Christians. Había algunos pensadores de la Ilustración que eran cristianos. So Isaac Newton, Isaac Newton, who I was going to say he invented gravity. que inventó la gravedad. Isaac Newton was a very committed Christian. Isaac Newton era un verdaderamente comprometido, un cristiano comprometido. And he wrote a commentary on the book of Revelation. Y escribió un comentario del libro de Apocalipsis. So there were Enlightenment thinkers who were very Christian, but they became fewer and fewer. Había pensadores de la Ilustración que eran verdaderamente cristianos, pero se convirtieron en menos y menos y menos. Further, some Enlightenment thinkers stressed rationalism. Más aún, algunos pensadores de la Ilustración enfatizaron el racionalismo. And there were other Enlightenment philosophers who stressed empiricism. Y había otros pensadores de la Ilustración que enfatizaron el empiricismo, uno de esos. ¿Empirismo? Empirismo. So rationalism stresses the mind, Así que el racionalismo enfatiza la mente, but empiricism stresses the five senses. pero el empirismo enfatiza los 5 sentidos. To see, to hear, to taste, to smell, to touch. Ver, oír y los otros 3. Tocar, oír. But both of them, rationalism or empiricism, Pero ambos, racionalismo y empirismo, are still making human beings the center, aún están haciendo al ser humano el centro. and are still saying authority comes from within me, Y aún están diciendo que la autoridad viene desde adentro, not from the Bible or from God. no de la Biblia o de Dios. If you were a more rationalist philosopher, Si fueras un filósofo más racionalista, you probably got your ideas from Plato. probablemente has recibido tus ideas de Platón. But if you were an empiricist philosopher, Pero si eres un empirista, you probably got your ideas from Aristotle. probablemente tienes tus ideas de Aristóteles. In France, the Enlightenment was more rationalist, En Francia la Ilustración fue más racionalista, but in England or in North America, the Enlightenment was more empiricist. pero en Inglaterra y en Norteamérica la Ilustración era más empirista. If you want to capture the Enlightenment in a picture, Si quieres encapsular la Ilustración en una imagen, I suggest the machine. sugiero la máquina. The machine talks about human capacity, human invention, La máquina habla de la capacidad humana, la capacidad de invención, and it talks about it's a picture of a system, y es una imagen de un sistema, and it's a picture of efficiency. y es una imagen de eficiencia, It's a picture of what human beings can achieve Y- without God. y es una imagen de lo que los seres humanos pueden alcanzar sin Dios. If the philosophy is boring for you, Si la filosofía es aburrida para ustedes, para ti, then perhaps the picture of the machine, tal vez la imagen de una máquina can be your easy summary of what the Enlightenment was for. puede ser tu fácil resumen de lo que la Ilustración era. Now, I'm going to ask you to give me some feedback. Así que les voy a pedir que me den algo de feedback, retroalimentación. Of these things I've said about the Enlightenment, De estas cosas que he dicho acerca de la Ilustración,
how do you think they connect to the Great Awakening? ¿Cómo piensan que se conectan con el gran avivamiento? Have I... Whoa. What from this definition of the Enlightenment can you think connects with what we've talked about today? ¿Qué de esta definición de la ilustración conecta con lo que hemos estado hablando el día de hoy? Let me hear your thoughts. Déjenme escuchar sus pensamientos. Pareciera que es como una costumbre nuestra como cristianos, como en vez de llevar el tema principal al debate, somos reaccionarios al debate que el mundo propone. So it would seem that rather than as Christians to take our themes to the debate, we tend to react to the themes that the world proposes on the debate. That's often true. We either wholly accept or wholly reject. O sea que en el fondo Wesley también está manifestando se está acomodando un poco al pensamiento de la época. Él está reaccionando con ese énfasis que ya la época estaba proponiendo. So él dijo que o aceptamos o aceptamos todo, rechazamos todo, and he's saying that Wesley sort of took in everything that was happening. Or did he take in everything or just some things? ¿Wesley tomó parte o solo todo? Es pregunta retórica. That's the question. Esa es la He pregunta. was positive about some things, yes. Porque era positivo acerca de algunas cosas, sí. I think Yo estaba pensando en que las respuestas históricas no son suficientes. Necesitamos nuevas respuestas en la nueva época. Tal vez esa es parte de lo que ellos, no sé, incluyeron en las ideas en el Gran Awakening. No sé la palabra en español. Translate. I was just saying the historical answers that they had at the time were questioned and thought not to be sufficient, so we needed to renovate or make new answers to the questions. The historic answers weren't sufficient in the new era. We needed new answers that revolved around me being at the centre rather than... So they needed new ways of thinking about the church or new ways of thinking about assurance, and the Enlightenment gave them some new options. Sí, necesitaban nuevas formas de pensar acerca de estas cosas, nuevas formas de pensar acerca de la certeza de la salvación, y la ilustración les dio nuevas opciones. Puede ser igual un poquito la relación en que lo que mencionó de que la tendencia más empirista se dio en Inglaterra y Estados Unidos, que se puede correlacionar con el gran avivamiento versus el racionalismo y un movimiento más reformado en Francia y en esos países. Racional. No sé si entendí la pregunta para traducirla. Puede ser que el movimiento empirista influyó más en el gran avivamiento, como decía que fue en Estados Unidos y en Inglaterra. So is it more that the empiricist thought had a more influence in England and in the North America, and therefore had a bigger impact in the Great Revival? Correct. So the Enlightenment was softer in England. It was easier to be a Christian and accept some enlightenment in England than in France. La ilustración era más blanda en Inglaterra, era más fácil ser cristiano y aceptar algunos elementos de ilustración en Inglaterra que en Francia. For example, yeah. Por ejemplo. Perdón, estaba yo
So John Locke was an English philosopher, John Locke fue un filósofo inglés and he called himself a Christian. y él se llamaba a sí mismo cristiano. But the great Enlightenment thinkers in France did not call themselves Christians. Pero los grandes pensadores de la Ilustración en Francia no se consideraban cristianos. Una relación que podemos ver es que la Ilustración y el empirismo daba validez a la propia experiencia humana. A relationship that we can see is that rationalism and empirism give validity to the the own human experience. Y lo que estamos aprendiendo o lo que estamos viendo hoy día es que el gran avivamiento tiene ese sentido de la experiencia interna. And we can see that in the Great Revival we have this sense of the inner experience. Yep, correct. And also in the Great Awakening, there was a new way of thinking about the community. Sí, correcto. Y también en el Gran Avivamiento había una nueva forma de pensar acerca de la comunidad. Because if you were listening to this sermon in the fields, Porque si estás escuchando esta prédica en el campo, you were experiencing it with a new, radically new community, with men and women, boys and girls, blacks and whites, all mixed together. lo estabas experimentando de una manera totalmente diferente, con una nueva comunidad, hombres, mujeres, blancos, negros, niños, adultos. But it was still kind of influenced by the Enlightenment, Pero sí fue parcialmente influenciado por la Ilustración, because it was throwing off an old way of being a community porque estaba dejando de lado una forma antigua de ser comunidad and creating a new kind of world, a new kind of community. y creando un nuevo tipo de mundo, un nuevo tipo de comunidad. Dado que las personas dejaron de aceptar la imposición de las enseñanzas de la iglesia, ¿podría ser una conexión el hecho de que las mismas personas hayan comenzado a encontrar la verdad bíblica por ellas mismas? Could there be something in that they were saying no to an imposed authority external, that they started finding their own answers in the Bible? Yes. Sí. They began or found a new joy in reading the scriptures. Empezaron o encontraron un nuevo gozo en leer las Escrituras. And importantly, thank you, brother, that's a great question. Gracias, hermano, es una buena pregunta. They invented small groups. Y importante, inventaron los grupos pequeños. So previously, it was enough to go to the Sunday service. Así que anteriormente era suficiente ir a las celebraciones dominicales. But now they're thinking this strange thought, Pero ahora están pensando este pensamiento extraño. perhaps lay people can meet in the week Tal vez los laicos se pueden reunir en la semana without the minister sin el ministro to read the Bible for themselves. para leer la Biblia por sí mismos. This was unheard of. Esto no había sido oído. There'd never been small groups in church. Nunca había habido grupos pequeños en las iglesias. But now people who aren't priests or who aren't pastors Pero ahora personas que no son sacerdotes o que no son pastores grew in confidence. crecieron en confianza. We can meet by ourselves. Podemos reunirnos por nosotros We can read mismos. the Bible for ourselves. Podemos leer la Biblia por nosotros mismos. We can teach each other the scriptures Podemos enseñarnos unos a otros las Escrituras and hold each other accountable. y ser, that's a hard word, y ser mutuamente responsables unos a otros. ¿Ser? Yeah, es positivo. Lo está diciendo como, sí, es positivo. It's positive. Yes, sure. Yes. Seguro, sí. So there were good things that
came out of the Enlightenment. Eran cosas buenas que surgieron de la Ilustración. It's very easy to think that the Enlightenment was bad for Christians. Es muy fácil pensar que la Ilustración fue malo para los cristianos. But there might have been good things as well that were unexpected. Pero puede haber perhaps. cosas buenas que fueron inesperadas en eso. Sister. Hermana. Que el avivamiento también mostraba que esa experiencia empírica, individualista, también se podía disfrutar en comunidad, bueno, a través de leer la Biblia y aprender de las Escrituras. O sea, podía ser individualista por un lado, pero ese individualismo se podía compartir y se podía vivir en comunidad también, ese sentir. No sé si se entiende. Lo voy a resumir porque me Ya. olvidé las palabras. So this empiricism and individualism allowed for a new experience as a community. For individuals and for the community. Para individuos y para la comunidad. Sí. You can feel that nice flavor in a sense, individually but as a community. Yes, yes, yes. Sí, sí. And it was a community that was built around not the priest or the minister, Y era una comunidad que era construida no alrededor del sacerdote o el ministro, but around a common experience of the Lord. Sorry, I mistranslated something myself. Sorry. Priest como pastor, presbítero. Temporalmente, antes hubiera sido sacerdote. Cuando dije sacerdote tendría que haber dicho pastor o presbítero. Again, sorry. That's all right. But it was a new community not built around the minister or the priest, but a new community built around a common experience of the Lord. Era una nueva comunidad no construida alrededor del presbítero o el ministro, sino alrededor de Common experience of the Lord. una experiencia común del Señor. And that's still the case today. Y esto es todavía el caso hoy. You and I don't have a lot of things in common. Ustedes y yo no tenemos muchas cosas en común. We come from different countries, we speak different languages. Venimos de diferentes países, hablamos diferentes idiomas. But I see a room full of my brothers and sisters Pero veo una habitación, un espacio lleno de hermanos y hermanas. because I hear of your experience of the Lord, Porque oigo de su experiencia del Señor, the fact that you have the Lord in your heart, el hecho de que tienen al Señor en su corazón, that you've experienced Christ's forgiveness. que han experimentado el perdón de Cristo. And that's a very powerful bond. Y ese es un vínculo muy poderoso. In fact, it might be a more powerful bond than having a minister or a bishop in common. Es más, puede ser un vínculo aún más poderoso, o más poderoso, que tener a un obispo o ministro en común. But this is a very modern understanding Pero este es un pensamiento muy moderno, that you can build a community around a common experience rather than around a common authority. que puedes construir una comunidad alrededor de una experiencia común en lugar de una autoridad en común. And it's part of the reason why evangelicals are good singers, Y es parte de la razón por la cual los evangélicos son buenos alabando, cantando. because in singing we're reminding each other of our common experience of the Lord. Pues al cantar nos estamos recordando unos a otros nuestra experiencia en común del Señor. Well, let's have a pause. Bueno, tengamos una And pausa. then we have our final time together. We might finish a bit earlier than we expected. Y luego tenemos nuestro tiempo final en común. Tal vez terminemos un poco más temprano de lo esperado. No se ilusionen. 5 minutos.